Señor les bendiga, hermanos. Seguimos hablando de la familia, pero esta es la última lección de nuestra unidad que habla acerca de la familia en Cristo. Al escudriñar o leer la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos desafía, ¿verdad?, a poder hacer lo que nosotros aprendemos o leemos de la palabra de Dios. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros pongamos en práctica lo que nosotros aprendemos. Bueno, la familia feliz en Cristo. Dice la verdad central: la familia es verdaderamente feliz cuando Cristo vive en el corazón de cada uno de los miembros. ¿Por qué dice que cada uno de los miembros? Porque todos deben de tener, ¿verdad?, a Dios en su corazón. Muchas veces en un hogar no todos tienen el mismo sentir de servir a Dios. Y por eso a veces hay tristeza en el corazón de uno, porque el esposo o la esposa no quiere servir a Dios. Entonces el que viene a la iglesia se siente un poco triste porque su esposo o su esposa no está aquí. Por eso dice: la familia es verdaderamente feliz cuando Cristo vive en el corazón de cada uno de sus miembros. Texto para memorizar y aplicar a la vida. Lo encontramos en Colosenses 3, 13, 2, 12 y 13. Y dice así: vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Colosenses 3, 12 y 13. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque una vez más, Dios mío, nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor, y que esa palabra, Dios mío, sea como el martillo, Padre Santo, que rompe la piedra, Padre Santo. Asimismo tu palabra, Dios mío, rompa, Padre Santo, nuestros corazones, y que pueda llegar hasta lo más profundo, Dios mío, de nosotros, para poner ese fundamento firme y sólido, bendito Dios. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús, y pedimos que seas tú, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de Lucas, en su capítulo 6, del 46 al 49. Mientras ustedes lo buscan, voy a leer la introducción. Dice: por 3 meses hemos estado estudiando acerca de la familia. En los diversos estudios enfocamos el origen de la familia, su lugar de prioridad en el plan divino y la sociedad, y el papel de los distintos miembros deben desempeñar. Y el papel que los distintos miembros deben desempeñar. En este estudio final hay un asunto mencionado varias veces antes, pero de tanto interés, que hoy el estudio completo se dedicará a este tema. Nos referimos a Cristo y la familia. Sin la presencia de Él como Salvador y Señor, no se puede tener una familia cristiana. La relación con Cristo es personal. Cada uno tiene que recibir a Jesús en su propio corazón. Para recibir verdaderamente a Cristo, Él tiene que ser reconocido como el Señor y Salvador. Por supuesto, la relación con Jesús no es estática, sino dinámica y creciente. En Lucas 6, Cristo presenta su propia autoridad moral y espiritual. Sus enseñanzas y sus promesas son el cimiento para la vida y familia bien formadas. En la familia, las relaciones entre personas son de suma importancia. En el pasaje de Filipenses vemos claramente este aspecto de la vida cristiana.
Es Cristo quien provee el ambiente donde la armonía prevalece y crece. Entonces, vemos aquí que por los últimos 3 meses hemos estado estudiando acerca de la familia. Pero el reto o el desafío es que si vamos a aplicar lo que hemos aprendido a nuestra vida familiar y personal. Jesús, estando, ¿verdad?, en esta tierra, habló en Lucas 6, 46 al 49, y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Jesús tenía muchos seguidores. Dice que le seguían multitudes. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y dice que ya era muy tarde, ya estaba por anochecer, y sus discípulos le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Pues despide a la multitud, porque ya es tarde, para que ellos vayan y busquen algo de comer. Entonces Jesús le dijo: no, pues ustedes van a dar de comer. Y uno de sus discípulos le dijo: no, pues que no tenemos más que 5 panes y 3 peces. Entonces dice que Jesús mandó a que se sentase toda la multitud. Y si ustedes se acuerdan de la historia o de lo que Jesús contó en ese día, o el milagro que Dios hizo, ¿a cuántos le dio de comer? A 5,000, no contando las mujeres ni los niños. ¿Se imaginan cuántos seguidores tenía Jesús? Pero el problema es que cuando Jesús ascendió al cielo, o cuando Jesús, antes de que fuera llevado a la cruz, ¿con cuánto se quedó? Se quedó solo. Pedro, que el que dijo que él podía ir aún con él a la muerte, no estaba con él cuando Jesús era golpeado, era vituperado, escupido por los romanos o por los judíos que no lo querían. Se quedó solo. No tenía seguidores en ese momento. ¿Por qué? Porque solamente querían lo material, lo que a ellos les convenía. Pero sus enseñanzas para ellos eran muy importantes, y dice la palabra de Dios que se admiraban de cómo Jesús enseñaba, pero hasta ahí nada más. Es como cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa. Dice que le contó la historia de cómo es que Pablo fue alcanzado por Dios. Y fue tan impactante su testimonio que el rey Agripa dijo que por poco me persuades. O sea que se admiró de su enseñanza, pero al final no lo aceptó. Nosotros hemos estado explicando o estudiando acerca de la familia y Dios. Entonces, como dijo el pastor hace rato, el desafío es, o el reto es, poderla aplicar a nuestra vida. Cada familia tiene una
una fuerza unificadora. Para algunas familias puede ser la adquisición de las cosas materiales de mayor valor. Sí, cada familia tiene una meta. Muchas familias tienen una meta. No, pues en este año queremos comprar una casa, o en este año queremos construir empezar un negocio, lo que sea fuera material, pero tiene una meta, tiene algún propósito, o comprarse un carro nuevo, o lo que sea, no sé. Pero cuando esta familia se lo propone y se une en ese propósito, pues seguramente que lo va a lograr. Dice, pero para otras serán los placeres del mundo. Hablan de viaje o la excursión que están planeando para las vacaciones futuras. Pero de vez en cuando encontramos una familia cuya fuerza unificadora son las cosas espirituales. ¿Sí? Por eso es que en la iglesia siempre encontramos solamente a la esposa o al esposo. Porque no hay esa unidad espiritual. Por eso es que aquí dice, pero de vez en cuando encontramos una familia cuya fuerza unificadora son las cosas espirituales. Al reunirse conversan acerca de la iglesia, las actividades misioneras y de otras oportunidades para servir al Señor. Es muy bonito cuando una familia, su enfoque es no lo material, sino lo espiritual. Esa familia que enfoca todas sus fuerzas en lo espiritual será verdaderamente feliz. Primer punto. El cimiento de la familia. ¿Cuál es el cimiento de la familia? ¿Cómo podemos nosotros pensar que estamos poniendo un buen cimiento en nuestra familia cristiana? Si Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si nosotros consideramos esto, entonces nos damos cuenta de si estamos fundando nuestra familia, nuestro hogar, con buenos fundamentos o no. Uno, ¿cómo podemos poner nuestro cimiento en un cimiento cristiano en nuestra familia? Obedeciendo a Dios. Por eso es que Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. La palabra Señor implica que uno es superior y merece nuestra sumisión y obediencia. Sin embargo, había personas que decían Señor cuando estaban en la presencia de Cristo, pero no obedecían los mandamientos que Él daba. La prueba de nuestra relación con Cristo está en nuestra obediencia a sus palabras. Sí, esa es la prueba de que nosotros estamos obedeciendo a Dios, en poner en acción sus palabras. Dice aquí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Son tres pasos, o aquí encontramos tres pasos que representan grados de obediencia a la palabra de Cristo. ¿Cuál es? Primero, viene a mí. Tenemos que ir a Jesús para poder escuchar sus palabras. Entonces viene a mí, oye mis palabras, dos, y las hace. Los tres pasos representan grados de obediencia a la palabra de Cristo. Uno puede llegar a la presencia de Dios sin tomar una decisión de entregarse a Cristo. Sí, puede, como dijimos al principio, mucha gente le seguía, pero al final no todos le obedecían o le seguían. Muchas personas en momentos de crisis acuden al Señor y piden ayuda. Pero cuando pasa la crisis, dejan de pensar en las cosas espirituales
El hacer las palabras del Señor es el paso de mayor compromiso en la que la persona toma decisiones para seguir en la mejor manera posible lo que escucha. Aquí hay algo muy importante. Dice, muchas personas en un momento de crisis acuden al Señor y piden ayuda. Así como cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan? Dijimos al principio. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo después o al otro día? Dijo, ustedes me buscan no porque me aman, sino ¿por qué? Porque les di el pan, porque les di o se saciaron de esa hambre que tenían. Jesús estaba confrontando a su audiencia diciéndoles que si de verdad lo querían seguir, que tenían que tomar su cruz y seguirlo a Él. No solamente por lo que ellos recibían. Muchas veces así nosotros nos encontramos en momentos difíciles y entonces nos acordamos de Dios y le pedimos a Dios ayuda. Y como Dios es amor y misericordia, Él nos escucha. Pero después de que nosotros hemos recibido eso que nosotros necesitábamos, entonces nos olvidamos de Dios. Entonces, si nosotros ponemos o hacemos eso, nuestros hijos también los miran. Entonces ellos van a aprender lo que nosotros hacemos. Entonces no estamos poniendo buenos fundamentos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Dice, os indicaré a quién es semejante. Estas palabras indican que Cristo va a relatar una ilustración. Este relato se registra también en el Evangelio de Mateo, lo cual indica que los seguidores de Cristo estaban familiarizados con esta palabra, con esta parábola, perdón. Entonces, cuando dice os indicaré, está diciendo como ya les di o ya les enseñé, ahora por medio de lo que los he enseñado, voy a probar si ustedes son inteligentes, si son sabios o no. ¿Cómo Jesús va a comprobar? Dice aquí, semejante es al hombre que al edificar una casa, el hombre no tomó la decisión de edificar una casa sin estudiar bien todos los fundamentos. Está hablando acerca de una construcción de una casa. Se dice que allá en Palestina hay muchos montes, pero que esos montes no son de rocas, sino que son como de tierra. Entonces, por eso es que Jesús usó esta ilustración. Y dicen que muchos construían debajo de las colinas, que eran muy fácil de deslavarse. Y no solamente pasaba en eso, hemos visto muchos ejemplos ahora muy recientes, lo que pasó también allá en Guatemala, ¿se acuerdan? Bueno, dice que pasó que se desapareció más o menos como un pueblo, no me acuerdo si 1 o 2 completos. Pero Jesús usó esta ilustración para referirse o para explicar su parábola. Y dice así, cuando dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es, ¿qué dice? Al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces Jesús estaba tomando esta ilustración, esta parábola, para que se dieran cuenta o entendieran muy bien lo que él estaba explicando. Les acabo de decir que muchos construían sus casas debajo de las montañas, con mucho riesgo de deslave cuando vinieran las lluvias.
Entonces, muchos o nosotros como cristianos no ponemos nuestro fundamento sólido en la palabra de Dios, sino que solamente venimos y escuchamos, pero cuando nos vamos, tomamos decisiones en contra de lo que nosotros aprendimos. Entonces dijo Jesús que le iba a comparar a un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso sus fundamentos sobre la roca. Dijimos que al principio había tres palabras que representaban la obediencia a Cristo. Viene a mí, o tres frases: viene a mí, oye mis palabras y las hace. Pero también hay tres frases que representan a un hombre sabio, a un hombre prudente. Dice que él cavó, y no solamente cavó un poco, sino que cavó profundo, ahondó. Y lo tercero es que puso el fundamento sobre la roca. No podemos nosotros poner un fundamento sólido si solamente lo ponemos por encima. Porque va a venir los ríos, o va a venir la lluvia y los ríos, y el agua va a pasar por debajo de nuestra casa. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer. Entonces dice que este hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Uno observa que los constructores pasan meses haciendo los fundamentos de un edificio alto. Tienen que cavar hondo hasta encontrar la roca o el suelo que no va a ceder antes de comenzar los cimientos. El autor está diciendo que el evangelio penetra en el corazón del hombre hasta la parte más remota para ahí establecer su sede. La fe, que ha sido cimentada en los lugares más profundos, no va a vacilar ni se va a desmoronar cuando vengan las aguas tormentosas de la vida. No podemos ignorar, ¿verdad?, acerca de las tragedias que hemos visto. Lo que pasó recién acá en Florida. Muchos dicen, no investigué muy bien, pero muchos dicen que ese lugar era un lugar muy blando para una construcción del tamaño que se hizo. Quizás los arquitectos no calcularon bien el peso de su construcción. Por eso es que no pusieron un fundamento más fuerte. ¿Y qué pasó? Vemos la tragedia que trae eso. Cuando el hombre no toma precaución en lo que hace. Eso, lo que vemos es material, es físico. Aunque podemos pensar en los muertos, en las víctimas que hay. Pero al hablar espiritualmente, nuestra vida familiar o nuestra casa que tenemos va a tener consecuencias no solamente en esta vida, sino eternas. Entonces es donde dice Jesús que va a ser grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos como la palabra de Dios nos dice, entonces estaremos perdidos por toda una eternidad, no solamente en esta vida, sino en la que viene. Por eso dice, cuando nosotros ponemos nuestros fundamentos en Cristo Jesús, dice que vendrán las lluvias y los ríos, pero nuestra casa estará estable. Dice aquí, cuando vino una inundación, no la pudo mover. Todavía tendrá épocas de tempestad. La familia que tiene a Cristo como el centro unificador
puede resistir a la amenaza de las inundaciones, de los vientos fuertes y de la tempestad. Tiene una base de fe en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces tenemos dificultades en nuestro hogar, en nuestra familia, pero eso no quiere decir que estamos o que nos vamos a perder si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué es que Jesús está diciendo esto? Porque tanto como la casa que fue edificada sobre la roca, y tanto como el que no fue edificado, solamente se edificó superficialmente, vinieron los mismos problemas, los mismos ríos. Entonces dice que la que estaba fundada sobre la roca no cayó. Por eso dice más, el que oyó y no las hizo. ¿Cuántas de las personas han oído a la predicación porque han oído el evangelio, pero no han tomado una decisión? ¿Sí? Muchas veces, como dijimos, tenemos 3 meses hablando acerca de la familia, pero si no ponemos en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, entonces no somos prudentes, no somos sabios. ¿Por qué? Porque no ponemos en obra la palabra de Dios. Los cultos o los programas que tenemos en la iglesia es con ese propósito de que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, para que después de salir de este lugar nosotros podamos ponerlas por prácticas allá afuera. Dice más, el que no oyó y hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Solamente el hombre más insensato va a edificar una casa sobre la tierra. Jesús hace que esta persona aparezca como un hombre sin inteligencia. ¿Sí? Dice que solamente el hombre más insensato va a edificar su casa sobre la tierra. Esto lo podemos definir o explicar de esta manera. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, vamos a poner de ejemplo un trabajo. Y sabemos o conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, que no nos afanemos por el día de mañana, ¿sí? O que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros necesitamos, dice que Él las añadirá o vendrán por añadidura. Pero muchas veces nos encontramos en una situación tan difícil que decidimos mejor ir y buscar un trabajo que nos impida servir a Dios. Y como nos están pagando, pues tal vez muy bien, pues decidimos por agarrar el trabajo y no servir a Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios, pero no lo estamos haciendo. Entonces, no estamos poniendo nuestra casa sobre la roca, sino que estamos poniendo solamente en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos siendo sabios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo las cosas materiales primero antes que las espirituales. Si eso estamos haciendo, entonces dice la palabra de Dios que solamente un insensato va a edificar su casa sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Solamente escuchamos, oímos las palabras de Dios, pero no las hicimos. Entonces, hay muchas personas que no son inteligentes y otras. Hay muchas personas que son inteligentes en otras maneras, pero no en cuanto a las cosas espirituales.
Hacen inversiones en cosas materiales que les traen riqueza, pero su falta de inversión en las cosas espirituales les hace, ¿qué dice aquí? Insensatos. Muchas personas son muy inteligentes en hacer muchas cosas, como dijimos aquí, inversiones materiales que les traen riquezas, pero no invierten en las cosas espirituales. Y las cosas materiales nunca nos va a traer la felicidad que nosotros necesitamos. Dice Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vemos, si las cosas materiales fueran lo esencial para una vida feliz, todos los ricos y millonarios fueran los más felices del mundo. Pero no. Entonces vemos que esas personas que solamente adquieren lo material no tienen un fundamento verdaderamente espiritual en las cosas de Dios. Conocen y han oído acerca de Dios, pero hasta ahí. No han tenido una relación personal con Él. Entonces, no están haciendo sabios. Dice que así como los ríos vinieron contra la casa que estaba sobre la roca, así también vino los ríos sobre la casa que estaba sobre la arena, contra la cual el río dio con ímpetu. Si uno ha tenido oportunidad de ver la fuerza destructora de un río crecido debido a las inundaciones, se impresiona con las necesidades de edificar sobre la roca. Un río enfurecido puede llevar las cosas que superficialmente aparentan ser permanentes. Parece más penosa la caída de una casa cuando ésta podría haberse prevenido poniendo cimientos fuertes y profundos. La falta de consideración de las cosas fundamentales de parte de los constructores les hace aparecer como insensatos. La familia que tiene oportunidad de escuchar el Evangelio y no lo recibe ni lo obedece, son como estos constructores que pasan por alto las cosas de tanta importancia. Lucas nos hace ver que la familia que edifica su vida sobre la fe en el Señor es una familia estable con fuerzas internas para enfrentar los golpes duros de la vida. Son personas que al escuchar las verdades del Evangelio saben que hay que obedecerlas para ser sabios. No se contentan con escuchar, más bien dan el paso de actuar también. Entonces, el primer punto fue el cimiento de la familia cristiana. ¿Cómo nosotros hacemos un fundamento en la familia cristiana? Obedeciendo a Dios y edificando con sabiduría. Segundo punto, el ambiente de la familia cristiana. Vamos a leer en el libro de Filipenses, el 4, del 1 al 4, y dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El ambiente de la familia cristiana. Aquí Pablo estaba escribiendo y él estaba en la cárcel cuando escribía esta carta.
¿Cómo es que él podía tener ese gozo de estar escribiendo a la iglesia y diciéndole que: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados? Pablo, sabemos la historia de Pablo, que antes él era un perseguidor de la iglesia, antes de conocer a Cristo, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, yendo de Jerusalén hacia Damasco, dice que tuvo el encuentro con Dios, con Jesús. Y desde ese momento él cambió su vida radicalmente, porque ahora, en vez de ser perseguidor de la iglesia, ahora él era el que llevaba el evangelio a los que no conocían. Y esa decisión que él tuvo al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ahora, en vez de ser el perseguidor, ahora él era el perseguido. Y dice que los judíos lo querían o lo encontraron. Cuando una vez que lo arrestaron, dice que lo apedrearon. Y como pensaron que él ya estaba muerto, lo dejaron. Pero vimos los sufrimientos que Pablo había padecido, o que padeció. Muchas veces en nuestra familia, cuando nosotros tenemos problemas o dificultades, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque no pusimos el fundamento muy hondo, no cavamos muy hondo. Pero Pablo, al contrario, dice que él sabía en quién había confiado. Y dijo que las aflicciones de este mundo eran pasajeras y que no se comparaban a la gloria que nosotros nos espera en el cielo. ¿Por qué podía decir esto Pablo? Porque a pesar de que la vida lo golpeaba, él seguía firme en la palabra de Dios. De esa manera nosotros debemos tener, ¿verdad?, ese fundamento, que cualquier problema que venga en contra de nosotros no nos vaya a mover. Él escribía también en Romanos que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cuando una familia está completamente fundado en Dios, nada lo podrá mover. Por eso Pablo decía eso, que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, ¿qué más? Desnudez, peligro, espada. Entonces, por eso es que Pablo estaba escribiendo esta carta. Y decía que él estaba contento, gozoso, porque él escuchaba de la iglesia de Filipenses. Entonces le dijo: están así firmes en el Señor, amados. Su apelación a la firmeza se debió al hecho de que muchos cristianos habían abandonado el evangelio en momentos difíciles, personales y de persecución. Acuérdense que en los primeros tiempos, cuando recién nacía la iglesia cristiana, había mucha persecución. Entonces muchos, por la persecución que había, abandonaban la fe cristiana. Por eso Pablo escribió esta carta a los filipenses diciendo: estad firmes en el Señor. Seguramente Pablo había recordado a personas como Demas, que había seguido el camino por un tiempo, pero al fin había vuelto al mundo. La firmeza en el evangelio es una de las fuerzas más poderosas para unir a las familias y darles la estabilidad que necesitan. Los jóvenes recién casados necesitan buscar una iglesia o edificarse con ella para que de esta forma permanezcan fieles al Señor en todo lo que hacen. Aquí, cuando menciona a Evodia y Síntique, dice aquí
Se ha dicho que la única falla de la iglesia en Filipos que Pablo menciona es la falta de unidad entre dos hermanos en la iglesia. Parece que había divisiones debido a alguna causa. No sabemos nada de estas dos personas en la iglesia, pero Pablo apela a los hermanos cristianos para buscar la unidad y la paz entre ellos. Aquí son dos personas, ¿verdad?, que dicen que probablemente no estaban o no vivían en armonía. Entonces, por eso es que Pablo escribe esta carta y pide a los demás que le ayuden a buscar la paz entre ellos. Asimismo, el versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel. ¿A quién se dirige Pablo en estas palabras? La explicación más probable es que sea a Epafrodito, el que llevaría la carta a los hermanos en Filipos y que probablemente escribía mientras Pablo dictaba la carta. Que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo se refería a Evodia y a Síntique y que las demás que habían colaborado en esparcir el Evangelio ahí. Pablo recuerda que la obra principió en una casa de ahí. Muestra que los comienzos del Evangelio en la mayoría de las ciudades requerían una fidelidad frente a la persecución y a la oposición directa. Pablo recuerda a muchos que colaboraron con él en esos días. Entonces, Pablo quería asegurarse que todos los que habían escuchado la palabra de Dios en Filipos no retrocedieran ante la persecución que sufrían en esos días, sino que se mantuvieran firmes en la palabra de Dios, en lo que ellos habían escuchado. Entonces, por eso es que él escribía esta carta a Filipos. Y nosotros de igual manera, no solamente ellos, solamente Pablo escribía para ellos, sino que también nos escribe a nosotros, que en los momentos difíciles que tengamos nos podamos aferrar a nuestra fe en Cristo Jesús, pero que si dentro de nuestra iglesia hay pequeñas inconformidades, lo podamos resolver sabiamente, amén, con la ayuda de Dios. En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Pablo amonesta a que todos mantengamos el gozo de vivir. Este desafío es de mayor significado cuando consideramos que todos los sufrimientos que había soportado el apóstol Pablo al servicio del Señor. Lo que acabamos de decir hace rato, que Pablo dice que fue azotado. Y no le daban el último golpe para que ellos pudieran seguir en un futuro otra vez golpearlos, porque dice que la ley romana no permitía más de 40 azotes a los que eran azotados, entonces solamente le daban 39. Pero no solamente fue una vez, sino fue varias veces. Entonces, considerando todo el sufrimiento de Pablo que él había tenido, es por eso que dice que aquí este desafío, o es el desafío que nosotros debemos de tener. Este desafío es el mayor significado cuando consideramos todos los sufrimientos que Pablo soportó al servicio del Señor. La familia que puede manifestar el gozo frente a la adversidad está dando un testimonio verdadero del poder de Dios para socorrer en cualquier prueba. ¿Cómo está nuestra familia entonces? ¿Podemos considerar que nuestra familia está fundada sobre la roca o no? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando enfrentamos la adversidad. Si ante los problemas y la adversidad mantenemos el gozo del Señor en nuestros corazones,
entonces estamos seguros de que estamos bien fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero si en vez de tener gozo empezamos a nosotros a reclamar a Dios por qué estamos pasando por todas esas situaciones y no glorificamos a Dios en medio de la adversidad, nuestra construcción está siendo solamente edificada sobre la arena, sobre la tierra. Para terminar, Santiago Santiago 1:22. Bueno, lo vamos a leer desde 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? Dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si solamente somos oidores de la palabra, al edificar nuestra casa no vamos a acabar muy hondo o muy profundo. Y nuestro fundamento no lo vamos a poner sobre la roca, sino sobre la arena. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Y el desafío está en que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Que el Señor les bendiga y el pastor con nosotros. Gracias, hermano. Amén. Qué bonito cierre, ¿verdad?, de este estudio. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, sobre ello vamos a tomar decisiones en nuestra vida. No esperemos hasta llegar al campamento, ¿verdad?, para levantarnos y resplandecer, que ese es el tema, sino que ahora mismo seamos lo que la Escritura en el comienzo, cuando abrió nuestro hermano, nos abrió en el Salmo 112, ¿verdad? Y hay salmos que podemos considerar. Alguien preguntaba, ¿dónde está el hombre virtuoso? Porque la Biblia habla de la mujer virtuosa. Pues el Salmo 112 se apega un poquito, ¿verdad?, lo que dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y habla de algunas otras características y virtudes. Por solamente el temer a Dios será prosperado, habrá bendición en su generación, dice, de los rectos será bendita, resplandece en las tinieblas, luz a los rectos, todas esas cosas, ¿verdad?, que vienen porque ponemos en consideración la palabra del Señor. Así es que bendiciones, mis hermanos, a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para tener frutos de ella. Amén. Amén. Así es que felicidades a nuestras hermanas que están cumpliendo años: Jessica Angulo, hermana Friné, hermanita Mari Valles, ¿verdad? El Señor les prospere con muchos años de bendición, de salud, ¿verdad? Y que puedan llegar a los 100, a los vivientes también. Amén. Así es que bendiciones. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor sobre sus vidas. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos da de poder gozarnos en tu casa.
Hemos aprendido de tu palabra, Señor. Estamos siendo desafiados, Señor, a depender de ella, a llenarnos de conocimiento, Señor. Pero ese conocimiento no solamente se quede en nuestra memoria, en nuestros pensamientos, sino que baje también a nuestro corazón, Señor, para reafirmar nuestra vida, Señor, en ese fundamento firme que es la roca, nuestro Señor Jesucristo, para estar firmes en los tiempos de dificultades, situaciones que enfrentaremos, a estar, Señor, firmes en tu palabra, creyendo en esa promesa fiel, firme de nuestra esperanza viva, que tú vienes por nosotros. Mientras estamos aquí, estaremos en tribulación, estaremos en situaciones, pero dice tu palabra que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo. Muchas gracias, Señor, por esa seguridad que obtenemos en tu palabra, hermosas promesas de seguridad, de protección, Señor, en ella. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para seguir esos ejemplos de tu palabra, a arrepentirnos, Señor, de los pecados de los cuales ella nos redarguye, Señor amado, y muchas gracias por tu bendición sobre nosotros. Bendice a nuestros hermanos que hoy, Señor, cumplen años. Gracias por la bendición que tú les das de poder cumplir un año más, Señor, en su vida, que ellos puedan disfrutar en este día las bendiciones que tú les has podido dar. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Esta tarde